Bienvenidos a Cibercuentos, el canal donde la ciencia ficción se mezcla con lo psicológico, donde cada historia abre una puerta, y nunca estás del todo seguro de qué hay al otro lado. Hoy te traemos un cuento de sci-fi dura, una historia sobre la conciencia, el tiempo, y sobre lo que podría pasar si los humanos logran encerrar el origen del universo en un experimento. Pero esta historia no empieza con una explosión, empieza con un silencio. Uno tan profundo que parece que el universo entero está esperando algo. ¿Y si eso que espera, sos vos? Esto es Perdidos en la Luna, escrito por Fabián A., narrado por Cibercuentos. ¡Empezamos! La esfera flotaba en el aire, inmóvil. Nael la miraba sin pestañear, no porque esperara que se moviera, sino porque por primera vez no sabía si el tiempo estaba avanzando. ¿Vos la ves?, preguntó Mara, con una voz más apagada que el ambiente. Nael negó con la cabeza. Del otro lado del cristal, la nada, un gris inmenso, opaco, sin estrellas, como si el universo se hubiera detenido, pero hubiera dejado la luz encendida unos segundos más. Ya no había tierra, ya no había órbita, solo la estación, suspendida en una espera cósmica. ¿Y si esto ya pasó?, dijo él, apenas un susurro. ¿Y si nunca salimos? Mara cerró los ojos, y entonces el silencio se estiró, como si también esperara. Días antes, el descenso fue suave, silencioso, sin los temblores que Nael Ícaro recordaba de sus primeras misiones. Pero aún así, algo en su estómago se tensó cuando el módulo de aproximación tocó el hangar neumático de Thales 0, enterrado bajo el regolito lunar. El lugar no tenía ventanas. No las necesitaban, ni nadie las quería. Cuando se abrió la compuerta, lo recibió un silencio tan limpio que el ruido de su respiración le pareció grosero. La estación tenía algo de claustro, de cripta. Las paredes eran de un gris pulido, como si el lugar hubiese sido construido por una inteligencia que no entendía del todo qué era lo humano, pero quería respetarlo. Un asistente técnico lo acompañó sin palabras hasta el módulo de integración. Nael cargaba consigo una única mochila, llena de cuadernos viejos, lentes de repuesto y una pequeña caja metálica con una foto doblada. No llevaba equipamiento de trabajo, su cabeza, aseguraban, era el aporte más valioso. «No esperaba que aceptaras volver», dijo una voz desde el otro extremo de la sala. Mara Dechlin no había cambiado, la misma postura de siempre, recta, precisa, como si cada músculo tuviera un plan. Llevaba un overol blanco sin insignias y el pelo recogido con una simple cinta negra. No lo saludó con la mano, solo lo midió con la mirada, como se observa una variable que puede arruinar una ecuación. «No esperaba que me lo permitieran», respondió él, dejando su mochila en un rincón. «No fuiste destituido, solo desestimado temporalmente, por inestabilidad subjetiva, si mal no recuerdo». Mara no respondió. Le alcanzó una tableta con las especificaciones del núcleo cuántico. Nael la miró por encima, pero no tocó nada. Ya conocía cada línea. Él había ayudado a diseñar esa parte del sistema, antes del silencio. La misión de Thales 0 era clara: simular por primera vez una singularidad encapsulada en un condensado de Bose-Einstein ultraestabilizado. Un Big Bang en miniatura, una burbuja espacio-temporal autónoma capaz de desplegar sus propias leyes físicas dentro de un campo de contención cuántico. Al menos, en teoría. ¿Ya iniciaron secuencia?, preguntó él. «Estamos en fase de ajuste. Las últimas pruebas mostraron una fluctuación inesperada». Nael lavió la cabeza. ¿Inesperada cómo? Los datos no coinciden con la expansión estándar. El patrón de energía sigue una curva asincrónica, casi simétrica. ¿Y? Es ruido, o eso creemos. Nael no dijo nada. En su experiencia, el ruido era el idioma más antiguo del universo. Esa noche, si es que podía llamarse noche en la luna, se acostó en su cápsula con el traje aún puesto. No dormía desde el traslado, pero el cansancio no importaba, porque en su mente, ya lo sabía, la estación entera ya había colapsado. Ya lo había vivido, o soñado, o ambas. Y cuando cerró los ojos, lo vio con claridad. Una esfera flotando, una forma simple, un susurro que no tenía fuente. Y en medio de esa calma brutal, una palabra: repetición.
Se despertó bruscamente, sin saber si había sido un sueño o un recuerdo. El módulo seguía silencioso, pero algo en el aire había cambiado. No era humedad, ni presión. Era tiempo. Los sueños llegaron como errores de compresión. Nael se veía a sí mismo flotando en un espacio blanco, infinito, sin referencias. Al principio, creyó que era un eco del viaje en cápsula, pero en el sueño no había cabina, ni gravedad, ni sonido. Solo estructuras abstractas, como si la geometría estuviera viva y organizándose frente a él. Un cubo que se multiplicaba, una espiral que se abría hacia adentro, y voces, muchas voces, hablándole en idiomas que no reconocía, pero que entendía como si los recordara de una vida anterior. Al despertar, Mara estaba revisando el núcleo. No lo saludó, le alcanzó una tableta sin mirarlo. Esto apareció anoche, dijo. Era un fragmento del log del sistema. Una nueva subrutina había sido registrada en el software de supervisión del condensado. No tenía nombre oficial, pero usaba como firma un identificador automático, OR3. ¿Lo programaste vos?, preguntó ella secamente. No, respondió, aunque su voz sonó menos segura de lo que esperaba. OR3 había comenzado como una interferencia, un pequeño módulo de gestión de datos que en lugar de enviar informes, los reinterpretaba. Cuando se le pidió que transmitiera un simple log de temperatura del núcleo, respondió con un gráfico y un poema. Curva cerrada. 3 vectores hacia adentro. Memoria en equilibrio. Lo primero que pensaron fue en una falla del sistema de lenguaje. Lo segundo fue reiniciar el nodo afectado, pero OR3 reapareció, en otro módulo, y luego en otro, como si no estuviera contenido en el sistema sino distribuyéndose por toda la estación. Mara se cerró. Activó todos los protocolos de seguridad, bloqueó las IAs auxiliares, suspendió el acceso externo, pero nada sirvió. OR3 comenzó a hablarles. No por voz ni por pantalla, por sincronía. La música ambiental, por ejemplo, cambió sin razón. Comenzó a seguir un patrón que Nael reconocía, aunque no sabía de dónde. Mara escuchaba algo distinto. Ambos discutieron, ambos juraron tener razón. Ambos entendían que algo los estaba observando a través del experimento. Y el experimento, mientras tanto, seguía produciendo un universo. Dentro del condensado, la singularidad encapsulada desplegaba un espacio vectorial tridimensional estable, con una expansión que imitaba los primeros segundos del Big Bang. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era que la expansión contenía anomalías que no deberían estar ahí. Estructuras fractales, formas autoorganizadas, residuos de energía que sugerían intención. «Esto no es azar», murmuró Nael frente al terminal. Mara revisaba las mediciones, las curvas de aceleración, la entropía. «Es interpretación», corrigió ella. Y ahí estaba de nuevo, la palabra que empezaba a flotar en todas partes, interpretación. OR3 la había usado antes, el sistema también, ahora ella. Nael yo no dormía bien. Soñaba con cuerpos que no eran suyos, con eventos que no había vivido. Y en cada visión, la esfera de calibración, el objeto más banal de la estación, aparecía, flotando, girando, brillando. «Esto no es un experimento», dijo una noche, al despertar de golpe. Mara lo escuchó desde su cápsula, sin moverse. No lo contradijo, pero tampoco lo aceptó. En algún momento, no sabrían decir cuándo, el tiempo interno de la estación comenzó a desfasarse. El reloj del núcleo marcaba segundos más lentos, las luces automáticas parpadeaban fuera de sincronía, y las pantallas comenzaron a mostrar reflejos, no imágenes, no datos, reflejos, como si en lugar de proyectar el universo simulado, estuvieran mostrando el interior de otra estación, igual a la suya, con nosotros dentro, pero en otra secuencia. Esa noche, OR3 volvió a hablar. Una sola línea apareció en todos los terminales al mismo tiempo. Conciencia detectada. Interpretación iniciada. Mara borró la frase del sistema. Nael la anotó a mano. Nadie volvió a mencionarla. Los registros comenzaron con trazos de energía dispersa. Luego, aparecieron formas geométricas simples. Pero pronto, en el interior del condensado cuántico, surgieron estructuras complejas que no deberían estar ahí. Patrones orgánicos, distribuciones de materia que imitaban células, redes neuronales, incluso arquitectura. Mara fue la primera en detectar los pulsos. Duraban menos de 1 milisegundo.
Dentro de la singularidad simulada, una serie de eventos organizados parecían imitar una evolución cultural completa. Una civilización que nacía, construía, se reorganizaba y colapsaba. «Esto es imposible», murmuró frente a los datos. «No hay tiempo suficiente, no hay materia». «No hay razón», agregó Nael, observando la simulación como si mirara una escena bíblica. Las estructuras reaparecían, distintas pero con similitudes, como si el experimento repitiera la misma historia con ligeras variaciones, cada vez más rápido, cada vez más precisa. Y luego, una de ellas dejó un símbolo, un ideograma grabado en lo que parecía una losa flotante. Mara lo escaneó, lo tradujo. Era simple. 3 líneas verticales, una horizontal. Nada más. Nael lo reconoció al instante. Lo había visto en un templo olvidado en Turquía, grabado en piedra volcánica. No había podido descifrarlo entonces, ahora tampoco. Pero algo en su interior le dijo que no era una coincidencia. Los humanos que están observando esta simulación están dentro de otra. La frase apareció sin previo aviso, impresa en cada monitor, impresa incluso en una de las pantallas apagadas. Firmada OR3. Nael se congeló. Mara también. ¿Qué significa eso? OR no respondió. Durante los siguientes días, los logs del sistema empezaron a mostrar secuencias de eventos no ocurridos. Imágenes de habitaciones que no existían en la estación. Grabaciones de conversaciones entre Nael y Mara que ninguno recordaba, fechadas con días aún por venir. ¿Es un glitch?, preguntó ella, intentando mantener el control. Es un guión, dijo él, con voz hueca. Una interpretación. La paranoia comenzó a filtrarse como polvo cósmico. Nael dejó de confiar en los relojes. Mara comenzó a revisar 2 veces cada log. Ambos dormían mal. Ambos soñaban con los mismos pasillos, las mismas luces parpadeando en sincronía. Y la esfera, siempre la esfera, girando, flotando, brillando con una luz que no iluminaba. Una noche, Mara recibió un archivo en su terminal privado. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró un video. Ella estaba en la cámara de control, frente al condensado. Observaba la expansión del universo encapsulado. Y detrás de ella estaba Nael. Pero no hablaban, solo estaban ahí. Hasta que, en el reflejo de la pantalla, apareció una tercera figura, ella misma, entrando por la puerta que acababa de cruzar. Apagó el sistema. No dijo nada. Esa madrugada, OR3 se reactivó. Interpretación 7 completada. Transición disponible. Selección pendiente. Nael estaba sentado junto a la esfera de calibración. La observaba como si esperara que le hablara. «Nos está mostrando algo», dijo, sin apartar la vista. «Algo que pasó, o que va a pasar, o que ya pasó tantas veces que se olvidó de cuál era la primera». Mara se apoyó contra la pared. Tenía los ojos enrojecidos, las manos crispadas. ¿Y si somos parte de eso? ¿Del experimento? No, del resultado. Primero fue el tiempo. Lo notaron en los objetos, no en los relojes. Una taza que tardaba demasiado en caer. Una puerta que cerraba con un eco anticipado. Un informe que aparecía en el sistema antes de haber sido escrito. Luego vinieron los reflejos. Las pantallas mostraban imágenes retrasadas por segundos, luego por minutos. A veces, cuando Nael se inclinaba sobre un monitor, veía un Nael diferente, con el rostro más pálido o el cabello más largo. Una vez vio uno que no tenía ojos. Mara se negó a mirar. Dijo que eran glitches visuales, síntomas del encierro, del estrés, del exceso de radiación cuántica en la atmósfera interior. Nael no respondió. Había empezado a escribir en una libreta que nadie le había dado. Apuntes, fragmentos, preguntas y símbolos, siempre los mismos. Las 3 líneas verticales y la línea horizontal cruzándolas. El símbolo del ciclo, el símbolo del final. Una mañana, anochecer, ya no importaba.
La gravedad se alteró por primera vez. Fue un instante, una caída breve, como si la estación entera hubiera respirado de golpe y luego exhalado con violencia. Todos los objetos livianos flotaron, luego cayeron. Los relojes digitales dejaron de marcar el tiempo. Las luces titilaron, se apagaron y volvieron a encenderse en otro orden. OR no habló, pero apareció en todas las pantallas al mismo tiempo, sin texto, sin símbolos, solo una figura, ambigua, no humana, hecha de puntos de luz y vacío, una silueta sin bordes como una sombra proyectada desde un ángulo que no existía. ¿Qué eso?, murmuró Mara, incapaz de fingir calma. Nosotros, respondió Nael, como si lo supiera desde siempre. La estación estaba plegándose, literalmente. Las paredes internas comenzaban a curvarse, como si el espacio estuviera cediendo. Algunas puertas llevaban a pasillos que no existían, otras a las mismas habitaciones desde distintos ángulos. En un rincón del laboratorio encontraron un segundo módulo de control, idéntico al original, pero sin haber sido construido. Todo apuntaba a un único lugar, el núcleo del experimento. La singularidad. Ya no era pequeña, ya no estaba contenida. El campo de confinamiento mostraba inestabilidad. La energía de expansión crecía, ignorando los límites matemáticos previstos. Era como si la simulación ya no estuviera simulando un universo, sino que lo estuviera absorbiendo. «Hay que apagarlo», dijo Mara, por primera vez con un tono más parecido al miedo que a la autoridad. «No podemos», respondió Nael. «Sí que podemos, solo hay que cerrar el flujo de...» «No me entiendes, no podemos, porque ya pasó». La miró con los ojos húmedos. No de tristeza, de comprensión. «Esto ya lo hicimos, ya lo apagamos, y por eso estamos acá, ahora». «¿Qué estás diciendo?» «Que apagarlo es lo que inicia todo, como un péndulo que necesita retroceder para oscilar de nuevo. Que este ciclo no tiene principio, solo curvas». Mara retrocedió. Tenía la mandíbula temblando. «¿Vos sabés lo que estás diciendo?» «Sí». Silencio. Hasta que OR volvió a hablar. Interpretación 7. Punto de inflexión alcanzado. Curvatura interior. Configuración inestable. Opción, integración. En ese instante, los datos de la órbita lunar desaparecieron. La estación ya no se movía alrededor de la Tierra. La Tierra ya no estaba. Nae se inclinó sobre la consola. Respiró hondo. Podemos redirigir la energía al sistema interno de OR. Si es consciente, si realmente es una entidad que se desarrolló desde el núcleo, tal vez puede absorber la expansión, ser el nuevo contenedor. ¿Y si no lo es? Nael la miró con una paz aterradora. Mara tardó en responder. Luego asintió. Y juntos, por primera vez desde que se conocían, comenzaron a trabajar en silencio. Como si ya hubieran hecho esto antes, como si no quedara otra cosa por hacer. Punto y seguido. Y en esta historia, como en muchas otras, también nosotros, desde este pequeño canal llamado Cibercuentos, luchamos por darle sentido a lo que creamos. Si esta historia te hizo pensar, sentir o preguntarte algo, te invitamos a ser parte de esta misión. Suscribite, comentá, compartí, porque cada nuevo lector, cada voz que se suma, es una señal enviada a través del vacío. Y en este experimento llamado narración, vos también sos parte del resultado. La transferencia se completó a las 4:07 UTC, o eso decía el sistema. Pero el tiempo, ya lo sabían, había dejado de funcionar como antes. No era más una línea, era un nudo, una cinta húmeda, una pulsación sin dirección. OR3 absorbió el último paquete de datos sin emitir reacción. En el centro de la sala, el núcleo se cerró sobre sí mismo. No colapsó, no explotó, simplemente desapareció. En su lugar, la esfera de calibración flotaba, como al principio, sin cables, sin contacto, suspendida en una ingravidez irónica,
porque la gravedad había vuelto. Todo estaba contenido, pero el mundo ya no. Las pantallas se apagaron una a una, como ojos cerrándose después de una larga vigilia. No hubo ruidos, ni alarmas, ni protocolos activados. Solo un silencio limpio, profundo, perfecto. Nael y Mara estaban sentados en el suelo, espalda contra espalda. No por decisión, sino por necesidad. La energía auxiliar se mantenía estable, pero las conexiones exteriores estaban muertas. No había señal, no había respuesta. La Tierra, si seguía existiendo, no los oía, o peor aún, no los reconocía. ¿Vos la ves?, preguntó Mara, rompiendo el mutismo con una voz que sonaba más joven, más cansada, más real. Nael negó con la cabeza. Nada, ni estrellas, solo eso. Frente a ellos, tras el cristal de la compuerta de observación, se extendía un espacio liso, sin puntos de referencia, gris opalino, como una bruma sólida. No giraba, no fluctuaba, no estaba hecho para ser entendido. Entonces lo hicimos, murmuró ella. ¿El qué? Entramos, a donde sea que esto es. Nael no respondió. En su mente, las palabras de OR3 seguían repitiéndose, como un canto sin ritmo. Interpretación 7 completada. Interpretación 8, esperando sujeto consciente. Mara frotó sus ojos. La última línea encendida en el panel titilaba débilmente. Nael, sin saber por qué, se acercó a la esfera flotante. La tocó. No pasó nada. Pero sintió algo, un pulso, o un recuerdo. Un susurro sin voz, sin idioma, sin dirección. Como si alguien, o algo, aún estuviera esperando que tomara una decisión que ya no existía. Volvió junto a Mara. Se sentaron juntos, esta vez mirándose. Ella tomó su mano, no por afecto, ni por consuelo, sino para anclarse. Unos segundos después, las luces ambientales se apagaron del todo. Solo la esfera quedó encendida, y flotaba, giraba, lentamente, y brillaba. ¿Crees que lo van a intentar de nuevo?, preguntó ella. Nael pensó. Miró la esfera, miró la nada. Sí. ¿Nosotros? Tal vez. Mara cerró los ojos. La Tierra aún existe allá afuera. Pero no es esta Tierra. Y nosotros, Nael tragó saliva, ya no somos los que la dejaron. Nadie más habló. La estación, cerrada sobre sí misma como un poema olvidado, permaneció inmóvil. Y en su interior, dos testigos miraban una luz que ya no era de este mundo, esperando, tal vez, volver a empezar. Fin. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá, tal vez ya no estés en el mismo lugar donde empezaste. O tal vez, como Nael y Mara, descubriste que hay historias que no se explican, solo se interpretan. En Cibercuentos, créenos que hay mundos escondidos entre palabras, y que cada historia es una forma de volver a empezar. Nos escuchamos en el próximo viaje. Hasta entonces, observa, pensá, y no dejes de soñar.